En vivo, desde La Octava, en el corazón de la Ciudad de México, para todo el país, en contexto. Es momento de ponernos en contexto con Rubén Luengas. No una ni dos, sino muchas veces, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, prometió cerrar la cárcel de Guantánamo en Cuba, pero sin poder cumplirlo. No se trataba solo del cierre de una prisión, sino de cerrar un capítulo vergonzoso de la historia estadounidense, capítulo que sigue abierto y ante el que, en México, integrantes de la organización Amnistía Internacional realizaron una protesta frente a la Embajada de Estados Unidos y frente al emblemático Ángel de la Independencia para exigir el cierre de esa prisión, al cumplirse 21 años de su apertura, convertida en ícono infame de abusos, torturas y encarcelamientos injustificados de personas acusadas de terrorismo sin prueba alguna. Durante su campaña presidencial, Joe Biden también prometió cerrar la prisión opaca de Guantánamo, pero la vergüenza sigue abierta, sin la más mínima supervisión de organismos internacionales de derechos humanos. Así empezamos en contexto. En contexto. 80.400 personas und noch keine Immunität der Bevölkerung. En contexto con Rubén Luengas. ¿Qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a En Contexto aquí en La Octava y en esta ocasión con un tema pues verdaderamente importante que ha llegado a un aniversario más de existencia, pero les voy a poner un poquito de contexto y también de experiencia personal. Algunas personas luego por ahí me mandan mensajes, oiga usted con el yo, bueno, pues uno habla de lo que vivió y dentro de lo que viví como periodista fue entrevistar a Barack Obama como candidato a la presidencia de los Estados Unidos, que llegó con un lenguaje antiguerra y muy crítico de George W. Bush, y resulta que en aquella entrevista, tal como lo dijo a lo largo de su campaña, y lo dije ahorita en la introducción del programa, Barack Obama prometió, no una, no dos, no tres, varias veces, cerrar la prisión de Guantánamo. ¿Y qué pasó? No pudo cerrar, bueno, dicen que no pudo cerrarla porque el Congreso, que esto y que el otro. ¿Qué ha ocurrido en Guantánamo? Entre otras cárceles secretas, ¿recuerdan lo de Abu Ghraib allá en Irak? Bueno, en Guantánamo ha habido tortura, privación de la libertad sin pruebas con personas que han tenido a lo largo de los años. Es un verdadero escándalo. Y les repito que además de Guantánamo, allá en Cuba, hay otro tipo de cárceles secretas en Europa, donde hay torturas, donde metieron a personas que no tenían nada absolutamente que ver con el terrorismo. Otras, de acuerdo, pudieran haber estado vinculadas a la reacción que hubo en Irak ante la invasión del 2003 por parte de Estados Unidos. Bueno, este contexto porque recientemente la organización Amnistía Internacional señala como vergonzoso que tras 21 años de la apertura de esta prisión de Guantánamo, no confundir la prisión como tal con la base de Guantánamo de los Estados Unidos en Cuba, sino la prisión siga operando. Por este motivo realizaron aquí en México, en la Embajada de los Estados Unidos y luego en el Ángel de la Independencia, una protesta más que legítima, y qué bueno que se realice esto también aquí en México, porque en el mismo Estados Unidos cubrí muchas protestas de esta naturaleza ante edificios federales de Estados Unidos y en el contexto pues, y les decía, Barack Obama llegó con un lenguaje antiguerra. Con eso incluso recordarán que hasta el Premio Nobel de la Paz le dieron a Barack Obama ya como presidente, pero resulta que fue un hombre que también se dedicó a la guerra por otra doctrina, no con la doctrina de la guerra preventiva de Barack Obama. Utilizó otros métodos y en aquel entonces utilizó los drones como si fueran juguetes diabólicos, matando a muchísimas personas inocentes en Pakistán, por ejemplo. En fin,
Eso a manera de que se pueda entender la gravedad de esto, porque muchos dicen, bueno, eso ya pasó. No, no ha pasado. Ahí está abierto Guantánamo. ¿Y qué ocurre en Guantánamo sin ningún tipo de supervisión internacional? Nadie tiene ojos ahí para denunciar lo que verdaderamente ocurre. Tengo mucho gusto en presentarles esta noche a Ana Piquer Romo. Ana Piquer Romo es directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Ana, muy buenas noches y muchas gracias por aceptar la invitación a En Contexto. Hola, buenas noches, muchas gracias a ustedes. Ana, primero que nada, el hecho de que Amnistía Internacional, que como sabemos tiene su sede principal en Londres, Inglaterra, haya decidido recordar un aniversario más de la apertura de esta cárcel, 21 años ya que sigue operando, y que ustedes hayan organizado una manifestación justo frente a la Embajada de los Estados Unidos y en el emblemático Ángel de la Independencia en México. Bueno, Amnistía Internacional viene denunciando lo que ha pasado en Guantánamo, en el centro de detención específicamente, desde que se conoció que estaba operando y lo que estaba sucediendo ahí. Y la verdad es que es extremadamente grave, vergonzoso, frustrante que todavía siga abierto, que todavía haya personas ahí presas. Quedan todavía 35 hombres detenidos en Guantánamo. Muchos de ellos, al menos un tercio de ellos, diría yo, son personas que están ahí desde que Guantánamo empezó a operar, desde el año 2002, o sea que llevan más de 20 años presos sin haber tenido cargos o habiendo sido sometidos a juicios injustos. Entonces es algo que, como bien decías en la introducción, no es algo que esté en el pasado, sino que es algo que está ocurriendo ahora, y que todo lo que ocurrió en el pasado está quedando completamente impune, y eso es algo que no podemos en ningún momento olvidar ni dejar de exigir esas responsabilidades. Claro, es el valor que tiene precisamente el hecho de que estemos dedicando este espacio En Contexto a este tema. Ana, yo recuerdo ya desde hace muchos años torturas con sonidos muy fuertes que les ponían en Guantánamo, inclusive utilizando situaciones de la propia religiosidad de la mayoría de las personas ahí detenidas en el contexto del Islam. En fin, verdaderamente cosas tremendas. Comentaba yo con la audiencia, y lo digo porque pues así lo viví, era una de las inquietudes que teníamos los periodistas, algunos periodistas, no todos, cuando Barack Obama se lanzaba como candidato a la presidencia de los Estados Unidos, y él en esa entrevista, y tal como lo dijo en su campaña, prometió cerrar Guantánamo y no lo cerró. 21 años ya. ¿Qué opinas de eso? Joe Biden, actual presidente, en su campaña para presidente prometió cerrar Guantánamo y sigue abierto. Joe Biden, como candidato a vicepresidente de Barack Obama, también dijo públicamente muchas veces el compromiso de cerrar Guantánamo. Y bueno, eso obedece a muchas cosas, creo. Por una parte es el hecho de que lamentablemente el mantener Guantánamo abierto y la creación, el origen de Guantánamo, del centro de detención, fue una decisión que no fue solo de un gobierno, fue un entramado que involucró a los tres poderes del Estado en diferentes momentos, en que por una parte hubo intervención de gobiernos, incluso en litigio, por ejemplo, impidiendo que personas sean llevadas ante tribunales ordinarios en Estados Unidos, y eso incluye personas en el gobierno de Obama. Incluye también la intervención del Congreso y autorizaciones del Congreso, legislación que de alguna manera facilitaron el que esto se produzca y también impedir que esto sea llevado ante tribunales ordinarios en Estados Unidos, y por lo tanto excluyendo a estas personas de las normas en materia de derechos y garantías que aplicarían a personas en una situación equivalente en Estados Unidos, o incluso a personas ciudadanas estadounidenses que puedan estar sometidas a cargos similares. Entonces se generó finalmente una serie de decisiones políticas
en las que estuvieron involucrados los tres poderes del Estado y que han seguido de alguna forma estando involucrados con piezas de legislación que empezaron en 2001, en que la última fue en 2011 y que siguen estando vigentes, y también con un rol del Congreso en impedir, por ejemplo, la disposición de presupuesto para hacer transferencias desde Guantánamo. Entonces, va mucho más allá de un gobierno. Finalmente, ha habido una posición de Estado en que los tres poderes del Estado han tenido un rol en mantener Guantánamo abierto y también tú hacías mención a las torturas, en de alguna manera asegurar una impunidad por todas las violaciones de derechos humanos que se han cometido en el marco de la operación del centro de detención de Guantánamo, que una de esas violaciones de derechos humanos es la tortura y que se supieron métodos de tortura horrorosos. Pero también otro tipo de violaciones de derechos humanos que es como que toda la batería habitual o conocida de violaciones graves de derechos humanos aquí se han cometido. Detenciones ilegales, transferencias sin supervigilancia judicial, desapariciones forzadas, personas que estuvieron por años sin que nadie supiera dónde estaban y que finalmente aparecieron en Guantánamo, pero que pasaron en ocasiones por centros secretos de detención de la CIA, donde también fueron torturadas. La negación de garantías judiciales, que ahí hay muchísimo que desmenuzar respecto de la negación absoluta de cualquier garantía procesal y de un juicio justo. Personas, y además también un sesgo discriminatorio respecto de personas que no son nacionales de los Estados Unidos y a quienes se las puso deliberadamente fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos para negarles sus derechos. Entonces es un entramado muy complejo y que lamentablemente y escandalosamente sigue estando completamente impune. Y que nos revela mucho, Ana, acerca de la naturaleza del poder político, económico, militar en los Estados Unidos, donde a fin de cuentas, ¿cuáles son las instancias que dentro de los Estados Unidos pueden levantar? Me consta que hay muchas organizaciones no gubernamentales, grupos, organizaciones, en fin, que denuncian esto, pero alguna estructura legal que en un momento dado pueda sentar en el banquillo de los acusados de la ley judicialmente a las personas. Por ejemplo, yo no sé quién habrá pagado por la cuestión de Abu Ghraib, a fin de cuentas, que es algo paralelo a lo ocurrido en Guantánamo, lo que ocurrió allá y que se filtró, y gracias a ciertas labores de periodistas como Simon Hersh, de lo contrario no sabríamos aquello, y lo quieren presentar como unas cuantas manzanas podridas, cuando sabemos que Donald Rumsfeld, quien era secretario de la Defensa en ese momento, defensa como eufemismo, pues él estaba consciente de que estaban torturando en Abu Ghraib. Sí, y de hecho acá, lamentablemente en eso, las instituciones estadounidenses y en el caso particular de Guantánamo han fallado una y otra vez, en particular el Poder Judicial, en que incluso ha habido sentencias judiciales que han determinado que los derechos, las garantías de un debido proceso aplicables en Estados Unidos no son aplicables fuera de la jurisdicción de Estados Unidos y por lo tanto las personas que están en Guantánamo quedan en tierra de nadie en términos de protecciones judiciales. Y en teoría las instituciones estadounidenses podrían investigar esto y es uno de los llamados que hacemos desde Amnistía Internacional desde siempre, y es que las primeras llamadas a investigar la tortura, las violaciones de derechos humanos que se han cometido en los centros de detención de la CIA y en Guantánamo debieran ser las propias instituciones estadounidenses. Y en teoría tienen los poderes y tienen las facultades para hacerlo. De hecho, también lo tienen para investigar eventuales cargos de terrorismo respecto de las personas que están en Guantánamo. La decisión de sacarlas de la jurisdicción de Estados Unidos, someterla a comisiones militares que no tienen ninguna garantía judicial, no era una materia de necesidad, fue una decisión política nuevamente. Entonces, para nosotros es fundamental que en esto Estados Unidos, y ojalá en el gobierno de Biden haya una oportunidad para eso, de primero tomar la decisión definitiva de cerrar Guantánamo, de transferir a las personas que están ahí. De hecho, hay
De las 35 que hay en Guantánamo hoy día, hay alrededor de 20 que ya tienen recomendación de transferencia, que llevan años esperando que se implemente. Y por otro lado, si todavía hay ahí personas de las cuales hay información creíble para llevarlas a un juicio penal por la comisión de delitos, eso tiene que hacerse en Estados Unidos, en tribunales civiles y bajo las normas de un juicio justo. Y por otro lado está también la deuda que tienen las autoridades en Estados Unidos de investigar todas las violaciones de derechos humanos y que esas investigaciones se lleven hasta el más alto nivel de responsabilidad, no solamente al que ejecutó el acto de tortura, sino a todos quienes tuvieron responsabilidad en la cadena de mando respecto de esos actos de tortura y de esas violaciones de derechos humanos. Ana, ¿qué posibilidades ves de que se pueda extender la concientización sobre este tema a lo largo del mundo, teniendo en cuenta que los medios masivos de comunicación pues no favorecen precisamente el difundir este tipo de... Te lo digo desde adentro, yo viví varios años en los Estados Unidos, lo cuento como testimonio particular, y no les interesa mucho que se dé a conocer este tema. A veces en las juntas editoriales había que presionar muy fuerte, aún teniendo ahí la noticia y tal, con la evidencia, muy renuentes a informar sobre este tipo de cosas, te lo digo de primera mano, y había que luchar al interior de las salas de redacción para decir, no, esto tenemos que informarlo. No hay mucha conciencia, creo yo, y más como que va pasando el tiempo, va pasando, hablar ahorita de Guantánamo, a mucha gente le suena a eso, a viejo, como que eso ya pasó, cuando que en realidad hay una impunidad asquerosa en el tema. Absolutamente, y de hecho esa es también la razón por la que hicimos la manifestación ahora y por qué hemos seguido desde Amnistía Internacional llevando esa bandera y trabajando muy de cerca con nuestra oficina, la sección acá en México, con la sección en Estados Unidos y con la sociedad civil en general para intentar ponerlo sobre la mesa, recordar primero que todavía hay personas presas ahí, que algunas de esas personas llevan más de 20 años, que muchas de ellas han sido sometidas a tortura y con todas las consecuencias que eso tiene, y que en definitiva el mantener Guantánamo abierto y por otro lado la impunidad que se está perpetuando, que es tan grave, no solamente afecta a las personas que pasaron por Guantánamo, sino también genera un precedente. Genera un precedente de que esto es algo que podría volver a pasar, cuando debiera ser un escándalo tan grande que debiera llevarnos a un compromiso de que esto no puede volver a pasar, porque no era necesario. Con esto no quiero restarle gravedad al atentado a las Torres Gemelas en Nueva York y a la gravedad de lo que se produjo en ese contexto, pero no es necesario llegar a esto para poder encontrar justicia en ese tipo de circunstancias. No se justifica la tortura bajo ninguna circunstancia. Tener a personas 20 años sin cargos ni juicio, presas, fuera de toda jurisdicción, sin ningún recurso judicial, sin siquiera poder controlar en qué condiciones carcelarias están, muchas veces desaparecidas porque era secreto dónde estaban detenidas. Nada de eso tiene justificación bajo ninguna circunstancia. Y eso es algo que por eso insisto en la importancia de que el que esto no quede en la impunidad no es solamente por el hecho puntual y por esas personas que tienen derecho a justicia y reparación, sino también por el precedente que genera el que algo así termina siendo validado, termina siendo incluso defendido por algunas personas en memorias que han publicado, en libros de sus memorias que han publicado y que defienden lo hecho. Y como que no hubiera pasado nada, o como que de alguna manera pudiera justificarse, y eso es algo que no puede permitirse, y por eso es tan importante mantener la preocupación viva, mantener esto, insistir hasta que se consiga, porque genera un precedente no solo para Estados Unidos, sino para todo el mundo. Absolutamente de acuerdo contigo, y qué bueno que mencionas que no se trata de minimizar de ninguna manera lo que ocurrió el 11 de septiembre del 2001 en Washington, Nueva York, etcétera. Tan es así que el que fuera el zar antiterrorista en ese momento de la administración Bush, el señor Richard Clark, considerado el zar antiterrorista, él le dijo a Dick Cheney, a Condoleezza Rice, les dijo, momento, atacar a Irak después del 11 de septiembre equivaldría a atacar México después de Pearl Harbor.
Y entonces hay muchos aspectos, además de esto que mencionas, que no se minimiza. El ataque ahí está, las consecuencias de esos ataques ahí están, pero hay muchas cosas que no se sostienen. Recordarás también a este hombre, ahora se me olvida, pero el que era el principal conocedor del terrorismo islámico en los Estados Unidos, John O'Neill. Hay un programa de PBS ahí sobre el hombre que advirtió a América. Pues resulta que él advertía que venían estos ataques. No le hicieron caso y de hecho sale del FBI, fue el hombre que investigó en Yemen aquel ataque al US Coley y lo contrata a Larry Silverstein como jefe de seguridad de las Torres Gemelas y oficialmente el hombre que más sabía del terrorismo islámico ahí muere. Con esto quiero decir que hay muchas inconsistencias además y qué bueno que fortaleces aquello de que el mundo se solidarizó con Estados Unidos después de los ataques del 11 de septiembre, pero fue cayendo poco a poco esa simpatía al ver la reacción de guerra y de actos de tortura y de encarcelamientos y lo que significa Guantánamo. Absolutamente. Y como digo, finalmente no... O sea, las instituciones en Estados Unidos estaban preparadas para investigar hechos de terrorismo, tenían la legislación, las instituciones, los tribunales, los mecanismos de investigación, como de hecho lo han hecho en muchos otros casos en que, por ejemplo, hay personas estadounidenses involucradas en atentados. Entonces, no había una necesidad justificada de abrir una prisión fuera de la jurisdicción de Estados Unidos. Nunca se va a justificar la tortura. No había una necesidad de crear comisiones militares especiales, que de hecho terminaron siendo menos efectivas incluso de lo que podrían haber sido los tribunales. Nada se sostiene, en definitiva, desde una perspectiva de derechos humanos y ni siquiera desde la perspectiva de la eficacia de las investigaciones. En definitiva, lo que se hizo fue justificar una serie de actos absolutamente vulneratorios de todas las normas de derechos humanos desde esta lógica de la guerra, sin que realmente hubiera ni una necesidad ni una justificación, y que como decíamos antes está además de todo quedando completamente impune. Entonces creo que es importante el desarticular esa lógica de que no es necesario, no fue eficaz y no se justifica, y por lo mismo es que se tiene que investigar y no puede quedar impune. La tortura jamás se justifica, bajo ningún escenario. Y lo que ocurrió fue extremadamente grave. Bajo ningún escenario. Gravísimo. Y recuerdo al señor Dick Cheney justificando verdaderamente terrible. Ana, te quiero preguntar, ¿qué tenemos que hacer como sociedad para no esperar un aniversario más? Dentro de un año, 22 años de la existencia de Guantánamo, una nueva protesta de Amnistía Internacional, quizá un nuevo programa o varios programas. ¿Qué hacer para que realmente la indignación que a personas que estuvimos cerca de este proceso como periodistas y que nos ha generado una gran indignación, y a ustedes como organización y a ti en lo particular, ¿qué hacer para concientizar? ¿Qué hace Amnistía Internacional también entre año y año de aniversarios y aniversarios que van pasando? Nuestro rol y nuestra manera de trabajar es sacar a la luz los temas, es ponerlos sobre la mesa e insistir para que los temas no desaparezcan. Y creo que ahí hay un rol colectivo que se puede hacer con la sociedad civil, con la prensa, con quienes tengan preocupación por esto de que se sepa que sabemos, que se sepa que es grave, y que eso vaya generando también una cierta presión hacia el gobierno de Biden para tomar medidas más decididas en el sentido de efectivamente cerrar de una vez por todas Guantánamo y también de empezar a investigar lo que ocurrió y buscar responsabilidades. Y creo que ahí el hecho de que se haya ido poco a poco, como bien decía, se ha ido poco a poco invisibilizando de alguna manera, como viéndose como algo del pasado, siendo que es algo que sigue ocurriendo. Todavía hay 35 personas ahí presas, algunas de ellas, como decía, por todo el periodo que ha estado abierto Guantánamo, y que no se ha hecho justicia respecto de ninguna de ellas. En toda la historia de Guantánamo han pasado casi 800 personas por ahí.
Y entonces, en su peak, que fue en el año 2003, hubo 680 personas al mismo tiempo detenidas en Guantánamo. Es muchísima gente que no ha recibido justicia, que no ha recibido respuesta y que no hay ni siquiera un reconocimiento de alguna responsabilidad después de todo lo que vivieron. Y ahí creo que el seguir poniendo presión, el seguir visibilizándolo, el seguir insistiendo, aunque parezca añejo, es fundamental, porque es la única manera de que en las autoridades de Estados Unidos se sienta que hay una presión, que hay un costo político por mantener esto en el estado en que está. Algunas tengo entendido que incluso murieron ahí, ¿no? De las personas detenidas murieron ahí en Guantánamo, sí, sin ningún tipo de evaluación respecto a nada, ni siquiera causas de la muerte, en fin, o sea, sin ningún tipo de transparencia, en el más perfecto silencio. Así es. Así es, y otras personas han sido, por ejemplo, transferidas a otros países en los cuales no hablaban el idioma, no recibieron mayor apoyo de seguimiento, tuvieron muchas dificultades después para poder irse a otro país donde pudieran construir una mejor vida. Ha habido toda clase como decía, se ha cometido casi todo el catálogo de violaciones de derechos humanos existente, y eso es extremadamente grave y no puede quedar en el olvido, no debe quedar en el olvido. ¿Qué le dirías a los medios de comunicación en general, en términos generales? Los medios de comunicación que a veces respondemos a la lógica vámonos a lo que hay, lo nuevo, y ahí vamos dejando rezagadas una serie de historias que a fin de cuentas no terminan por ser plenamente entendidas, dado que los medios las abandonamos. Y en este mismo contexto, pues no sé, pienso en un hombre como Julian Assange, que en su momento hizo lo que hizo con respecto de aquello en Irak, de sacar aquellos tiroteos desde el aire en Faluya, ¿no? En Faluya, y a fin de cuentas el hombre está detenido, el hombre está preso. Para mí eso simboliza mucho de lo que realmente... Hubo periodistas allá en Estados Unidos como Amy Goodman en KPFK y Pacifica Radio, y algunas contadas personalidades en medios de comunicación. Y sin embargo, te repito, vuelvo a insistir, aunque ya me diste acuse de recibo, de que se ve como viejo, se ve. Por eso aquí me pareció fundamental, más allá del aniversario, el poder refrescar un poquito esto, pero para generar aquello que presione. Acaba de venir a México el presidente Biden, recibió muchos elogios, es un gran hombre, etcétera. No, yo no estoy de acuerdo, no es un gran hombre. Él apoyó esta guerra de Irak, apoyó este tipo de medidas del señor Bush. En fin, creo que hay que concientizar mucho a la gente, y los medios somos indispensables para hacerlo. Y no solo con Guantánamo, en general, cuando se trata de graves violaciones de derechos humanos, personas que han sido torturadas, que han sido desaparecidas, que han sido criminalizadas o sometidas a juicios que son una falacia finalmente, que no son juicios verdaderamente, son temas que mientras no se haga justicia no debieran ser abandonados. Y creo que ahí es importante el rol de la prensa en poder dar ese seguimiento, de que si no se ha hecho justicia, el tema sigue presente, el tema sigue siendo actual. Y a veces también es una dificultad que encontramos desde Amnistía Internacional, que como no es el tema candente del momento, entonces como que ya no existe el mismo interés, siendo que todavía hay víctimas, y esas víctimas todavía no encuentran justicia, y están aquí, y están sus familias cuando esas víctimas no están, porque están desaparecidas o porque han fallecido. Y hay un rol en seguir acompañando a esas víctimas y sus familias hasta que se haga justicia, y en la medida que se vayan invisibilizando o perdiendo de alguna manera del relato público, es más probable que queden impunes. Entonces ahí hay una responsabilidad, creo yo, de todos quienes estamos de alguna manera denunciando, de no olvidarnos de esas víctimas y de seguir recordando que existen y de seguir exigiendo justicia y reparación para ellas. Quien quiera tener acceso a mayor información respecto, en general, lo que realiza Amnistía Internacional, y en este capítulo vergonzoso de la cárcel de Guantánamo, 21 años de haber sido habilitada en el contexto de una guerra, además ilegal e injusta, ¿cómo puede la gente buscar
en Amnistía Internacional más información para decir, a ver, documentos, archivos, etcétera, yendo a la página de Amnistía Internacional, pero si nos orientas un poco. Claro, la página web de Amnistía Internacional es amnesty.org. ORG. Ahí, si buscan por Estados Unidos, uno encuentra una sección completa sobre Estados Unidos y una parte importante de esa sección es sobre Guantánamo. Si alguien quiere leer mucho más sobre Guantánamo, hay un informe bastante reciente de 2010 y 2020, hace 2 años atrás, que contiene un análisis de la situación histórica de todo lo que pasó para llegar a esa situación y una actualización de lo que había ocurrido hasta ese momento, cuando llevábamos 19 años de Guantánamo, había 40 personas ahí. Y es muy completo en términos de cómo se dio la historia, las piezas legislativas que se aprobaron, las decisiones judiciales, algunas historias de casos particulares. Para quien quiera conocer bien el tema, ese informe es una lectura extremadamente interesante y esclarecedora de qué es lo que pasó y también cuáles son las recomendaciones de Amnistía Internacional a las autoridades estadounidenses para que se ponga fin a esto y también a la impunidad en la que ha estado. Muy bien, pues es Ana Piquer Romo, directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional, a quien le agradezco mucho y no sé si quieras agregar algo. Como bien decías, este es un tema que a veces va quedando como olvidado y agradezco muchísimo la posibilidad de hablar de esto más en extenso y de también ir creando esa conciencia de que el tema sigue siendo actual y es importante que no se olvide. No, y agradecemos la visibilidad que ustedes le dan y que hayan ido ahí frente a la Embajada de Estados Unidos, que es el lugar adecuado, y frente al Ángel de la Independencia, emblemático para nosotros. ¿Eres chilena? Yo soy chilena, sí. Vivo en Ciudad de México, chilena, pero sí. Soy chilena, sí. Así, ahí noté el acento. Muy bien, Ana, te agradezco mucho tu presencia esta noche aquí en Contexto. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Bien, estimados amigos, pues nuevamente muchas gracias a Ana Piquer Romo de Amnistía Internacional, quienes realizaron esta manifestación por un aniversario más de la existencia de Guantánamo. Aunque, como les dije al principio del programa, desgraciadamente de hecho hay documentación muy vasta por parte de investigadores. Yo mismo en televisión en los Estados Unidos sacamos un amplio reportaje acerca de esto. Hay una serie de prisiones secretas, de centro de detención secreto en diferentes partes del mundo, Europa incluida, Alemania desde luego, donde nadie sabe qué está pasando al interior de estos centros de detención, si han sido desmantelados o no, en fin. Hemos invitado aquí en Contexto en la Octava al doctor Rafael Rojas. Rafael Rojas es académico del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y te doy la bienvenida, Rafael, por aceptar esta invitación para estar con nosotros en Contexto aquí en la Octava. Muchas gracias, Rubén, y un gusto conversar contigo hoy. El gusto es mío y de la audiencia. Rafael, un aniversario más de Guantánamo. Decía yo desde el principio que de manera incluso personal, entrevistando a Barack Obama, también Hillary Clinton me lo dijo, curiosamente, que también era candidata, buscaba la candidatura la primera vez cuando la perdió con Obama, pero ganó Obama. Y él me decía que sí, que una de sus primeras medidas al llegar al gobierno sería cerrar la cárcel de Guantánamo. Y lo prometió varias veces, a fin de cuentas no la cerró. Joe Biden, en su candidatura a vicepresidente, prometió cerrar Guantánamo, que la administración cerraría Guantánamo, y en su candidatura a presidente prometió cerrar Guantánamo. Y el caso está que Guantánamo ahí sigue con decenas de presos que no sabemos ni cómo les va, ni qué cargos tienen, ni nada. En tu opinión, ¿ante qué estamos? Bueno, sabes, yo me he interesado en el tema de la base naval de Guantánamo por mis estudios sobre historia de Cuba, del Caribe y específicamente de la Guerra Fría. Y algo que a mí me llama mucho la atención de Guantánamo es que tiene esta condición
de lugar fuera de la ley, ¿sabes? De sitio de excepción históricamente, porque en Guantánamo, como sabes, hace más de 120 años se estableció una base naval de Estados Unidos cuando se fundó la primera república cubana semi-independiente, de acuerdo con una enmienda que se conoce como la enmienda Platt, por el apellido de Orville Platt, que era un senador de Connecticut que propuso en 1901 esa ley para condicionar o limitar la soberanía de Cuba. De acuerdo con esa ley, Estados Unidos tenía derecho a intervenir en la isla siempre que hubiera guerra civil o desestabilización de la república, y también tendría derecho Estados Unidos a construir e instalar bases navales y carboneras en diversos sitios portuarios de la isla. Al final, en 1903, por un tratado entre Estrada Palma, el presidente cubano, y Theodore Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, se estableció esa base naval únicamente en Guantánamo. No se extendieron otras. Ahora, el problema es que la enmienda Platt fue derogada en 1934, pero la base naval siguió funcionando. Y de acuerdo con el tratado de 1903, el arrendamiento de Estados Unidos a Cuba por esa base debía terminar una vez que dejara de cumplir funciones militares. Y en los años 40 y 50 prácticamente no cumplía funciones militares, sino que eran funciones comerciales, y eso ya violaba el tratado del 3. Así que en la historiografía y en los estudios sobre Cuba se reconoce que esa es una posesión ilegal de los Estados Unidos en territorio cubano, probablemente desde los años 40 y 50. Claro, con la Guerra Fría sí retoma la base naval funciones militares estratégicas, fundamentalmente en la isla y en el Caribe, por el conflicto, ¿verdad?, hemisférico entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pero de todas formas el gobierno cubano ha seguido argumentando durante décadas que es una posesión ilegal. Entonces, claro, es este lugar fuera de las leyes internacionales que le ha permitido, en efecto, al gobierno de Estados Unidos, desde la administración de George Bush, tras el derribo de las Torres Gemelas, como centro de detención. Y como tú bien dices, es tan flagrante la violación del debido proceso y de los derechos humanos y las garantías constitucionales elementales para esos prisioneros establecidos allí, trasladados, ¿verdad?, a la fuerza allí, a Guantánamo, desde la primera década del siglo XXI, que son constantes las demandas de cierre de la cárcel, pero demandas que se quedan, como bien dices, en las campañas electorales, en las agendas de los líderes, sobre todo del Partido Demócrata, pero que luego en la práctica no derivan o no se traducen en medidas concretamente de cierre. Yo creo que eso tiene que ver con esta condición histórica del lugar fuera de la ley, ¿verdad? Qué importante lo que nos estás diciendo el doctor Rafael Rojas, académico del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Qué importante este contexto, porque es una ilegalidad montada sobre otra ilegalidad ya histórica, ¿no? Así es. Tienes mucha razón. Y claro, en efecto, tiene ya en la época más reciente la marca de origen de esta limitación de derechos constitucionales por la ley patriota, ¿recuerdas? La ley que promovió Bush tras el atentado de Nueva York, que le daba a Estados Unidos estos poderes extraordinarios, excepcionales, para limitar la libertad de movimiento o derechos civiles y políticos de la ciudadanía, en el marco de la guerra contra el terror, que era como se llamaba, como se le llamó durante el gobierno de Bush. Y creo que ese estado de excepción se ha mantenido en los últimos gobiernos, en contra, como bien decías tú en la introducción, de las promesas de campaña de los últimos candidatos demócratas, tanto de Hillary Clinton, de Barack Obama, como de Joe Biden. En el caso de Obama, habría que decir
que la promesa yo creo que fue mucho más elocuente y mucho más orgánica dentro de su proyecto. Reiterada, porque no lo prometió una vez, sino varias veces. Mucho más reiterada en el caso de Obama. Hay que recordar que Obama, a diferencia de los otros, de Clinton y de Biden, se opuso a las guerras de Irak y Afganistán y tuvo una posición más independiente dentro del Partido Demócrata frente a este fenómeno llamado de la guerra contra el terror. Y también habría que recordar que Obama introdujo una política hacia Cuba bastante novedosa porque restableció relaciones, normalizó vínculos diplomáticos, facilitó mucho el intercambio académico, la recuperación más o menos del comercio limitada, pero bueno, en resumidas cuentas, cierta recuperación de las remesas y el comercio con Cuba. Llegó a viajar a la isla en el 2016, pero aún así no cumplió la promesa de cerrar el centro de detención, como se le llama, la cárcel de Guantánamo. Rafael, ¿cómo ves en el contexto presente las posibilidades de que esto llegara a ocurrir, gravitando en el ambiente, por lo menos en la retórica, no sé si en la práctica, esto que acabamos de ver con la cumbre de los líderes de América del Norte, donde se exhibe al presidente mexicano como quien propone una integración de toda América, incluido Estados Unidos y Canadá? Yo recuerdo la primera cumbre de las Américas en 1994 en Miami, todavía con Clinton, donde era generar un área de libre comercio para toda América. Aquello pues prácticamente fracasó en la cumbre del 2000, ¿qué fue? 5 en Mar del Plata. Sí. La de Mar del Plata, donde hubo una oposición, incluso alguna cumbre de los pueblos paralela a la que y Bush fue para allá. Entonces Fox decía, estos cuates quieren reinventar la rueda, y salió muy enojado. Pero ahora lo retoma el presidente, y aunque López Obrador no fue a la cumbre de Los Ángeles, ahí anunció el presidente Biden esta alianza para la prosperidad económica de las Américas. En ese contexto, ¿qué puede ocurrir con este tema de Guantánamo y de Cuba como tal? Bueno, a muchos nos ha sorprendido esa propuesta de integración tan enfática, tan profunda que promueve el gobierno de México en continuidad, pero yo diría que en un nivel de interrelación más elevado, ¿verdad?, que los gobiernos precedentes en México en materia de integración de la América del Norte. Y como ha dicho el presidente López Obrador, la idea es que esa integración sirva de punto de partida para una integración continental más, digamos, panamericana, como se decía en la Guerra Fría, o interamericana, y que incluya toda la región de América Latina y el Caribe, lo cual yo veo realmente muy difícil porque los proyectos de integración que predominan en América Latina y el Caribe y que tienen, digamos, como que su foro fundamental en la CELAC, no van por el lado de la inclusión de Estados Unidos y Canadá, sino más bien se mantienen en la perspectiva bolivariana tradicional, ¿verdad?, de integración fundamentalmente de América Latina y el Caribe. Entonces hay una posición aquí muy curiosa, pero yo creo que si en algo ha servido un poco esa posición es para ganar interlocución de parte de México y específicamente de la presidencia y de la Cancillería con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. Y sabemos que el presidente López Obrador ha planteado en muy diversos foros, no solo en las mañaneras o en sus declaraciones públicas, lo planteó incluso en La Habana, en su viaje a La Habana, ha planteado la necesidad de revocar toda la legislación ligada al embargo comercial de Estados Unidos contra Cuba y de las múltiples sanciones económicas y migratorias, ¿verdad?, que aplica Estados Unidos a la isla. Y entonces el presidente aprovecha, digamos, esa relación privilegiada en América del Norte para defender esa causa. Yo no descartaría que en algún momento en esos foros se llegara a replantear el tema del
del centro de detención que está instalado en la base naval de Guantánamo, que ocupa ilegalmente territorio de la isla. Así que es una demanda que muy consistente dentro del soberanismo latinoamericano, digamos, tan consistente como la defensa de la soberanía de Argentina sobre las Malvinas, ¿verdad? Que es constante en el discurso del presidente Alberto Fernández. Así que no vería descabellado que apareciera en algún momento, ¿verdad? O en algún foro latinoamericano de América del Norte esa demanda. Claro, para el gobierno cubano, o sea, lo que sucede con Guantánamo es que hay siempre prioridades anteriores, ¿verdad? El levantamiento del embargo, la flexibilización de sanciones o el cambio en la política migratoria, la posibilidad de acceder a remesas, ¿verdad? De la comunidad cubana en el exterior. Eso es mucho más importante, digamos, para el gobierno cubano que la recuperación de la soberanía de Guantánamo. Y por eso queda como al final de la agenda, ¿no? Pero no habría que descartar ciertamente que la integración de América del Norte permita que esas demandas aparezcan en un primer plano, ¿no? En ciertos foros de la América del Norte, por no hablar de los latinoamericanos, donde es más común, ¿verdad?, que aparezca el tema de la recuperación de la soberanía de Guantánamo por parte del gobierno cubano. Me viene a la mente lo que solía decir Gore Vidal, el escritor estadounidense Gore Vidal. Decía, aquí no hay más que un verdadero partido político, con dos alas, y las dos alas son derechas, la demócrata y la republicana. ¿Será que con el tema de Cuba Obama jugó el papel del ala buena, el policía bueno, y luego ahí viene Trump y a revertir lo que se había avanzado con respecto en ese juego, demostrar al policía bueno, Premio Nobel de la Paz, habiendo sido protagonista de otra doctrina bélica en Pakistán con los drones, etcétera, ¿no? Sí. Barack Obama. Ahora, yo creo que en el caso de Cuba, yo creo que en otros aspectos de la política internacional se podría argumentar esto para el caso de las dos administraciones de Obama, pero específicamente durante la segunda administración, la política hacia Cuba sí dio pasos que son inéditos en la relación entre Estados Unidos y Cuba, como el restablecimiento de relaciones, que era, ¿sabes?, una ruta diplomática para avanzar en la normalización que sí, yo creo que no se había previsto nunca en ninguna administración demócrata o republicana, mucho menos, ¿verdad?, de la Guerra Fría para acá. Y luego dio pasos también muy importantes para, como decíamos, normalizar los vínculos diplomáticos, comerciales, y cerró, digamos, esa aproximación a Cuba con una visita a La Habana, que fue histórica, ¿no? Ahí yo creo que de algún modo Obama como que traspasó un límite, ¿no? Sí. Tradicional de la política exterior del Partido Demócrata hacia la isla. Y lo hemos visto ahora porque el gobierno de Joe Biden, que en algún momento dejó entender que buscaría una recuperación de la línea de normalización diplomática de Obama con Cuba en la campaña, la abandonó muy rápido y ha mantenido una continuidad más o menos aproximada de la política de Trump. Lo poco que ha hecho es más recientemente reabrir los servicios consulares en La Habana y tomar algunas medidas de flexibilización en relación con viajes y remesas, pero yo diría que el cierre de Trump con Cuba en buena medida se mantiene. Rafael, en todo este contexto histórico apasionante y muy puntual, muy profesional que nos estás dando, ¿cómo queda el tema de la llamada guerra en contra del terrorismo actualmente? Partiendo un poco de que se supone que esta cárcel fue habilitada para detener a personas que pudieran ejercer el terrorismo en contra de los Estados Unidos. Hubo mucha gente inocente, hay documentales, hay testimonios, gente que ahí murió sin ningún tipo de que se aclarara su presunta responsabilidad. Antes había salido lo de la cárcel de Abu Ghraib y decía yo, hay muchos centros secretos de detención donde no sabemos qué pasa.
Entonces, ¿qué es hoy la llamada guerra en contra del terrorismo en esta nueva Sí. coyuntura internacional? Sí, bueno, mi impresión es que en los últimos años ha habido como una especie de disipación o ralentización, pérdida, digamos, de prioridad en la política exterior de Estados Unidos de lo que se llamó desde la época de Bush Jr. la guerra contra el terror, que era, digamos, toda esta política encaminada a hostilizar las organizaciones del islamismo radical, ¿verdad? Que iban desde Al Qaeda hasta más recientemente el Estado Islámico o ISIS. Desde aquella coyuntura de colaboración entre Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea para enfrentar el conflicto sirio, ¿verdad? Que estaba ligado al desmantelamiento del Estado Islámico hacia 2014, 2015, ha habido esta pérdida de visibilidad de la agenda de la guerra contra el terror en la política exterior de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque justamente en esa coyuntura coincide el desplazamiento de las tensiones hacia Rusia, primero con la anexión de Crimea y más recientemente con la invasión a Ucrania. Y entonces digamos que la prioridad de la política exterior de Estados Unidos se concentra en la colaboración con Ucrania y en la negociación con la Unión Europea de un respaldo a Ucrania en contra de Rusia y de Vladimir Putin. Entonces, como que las tensiones, ¿verdad?, han dejado de estar centradas en el Medio Oriente. Sin embargo, yo creo que toda aquella agenda de la guerra preventiva y de la guerra contra el terror que se inauguró durante el gobierno de George Bush en la primera década del siglo XXI, es como una especie de dispositivo latente en la política exterior de Estados Unidos, que se puede activar en cualquier coyuntura, ya sea en Asia, en África, en Medio Oriente o en América Latina. Ahora no se activa del todo frente a Rusia, porque no creo que Estados Unidos esté viendo el fenómeno ruso como una operación de terrorismo internacional, sino más bien como una guerra de invasión, etcétera, ¿no? Más parecido, digamos, a las guerras imperiales o coloniales del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, ¿no? También con muchos elementos de Guerra Fría, porque entonces se identifica al gobierno de Putin con alguna forma de autoritarismo, despotismo o autocracia, entonces se reactiva este enfoque de la Guerra Fría del liberalismo occidental por un lado contra las autocracias del este, ¿verdad? O del mundo euroasiático y específicamente de Rusia. Pero digamos que sería más parecido al enfoque que se le daba a los conflictos con la Unión Soviética que a los que se les dio durante la época de la guerra contra el terror y la guerra preventiva. Sin embargo, como decíamos, tú lo mencionabas en algún momento cuando hablabas de los drones y en la administración de Obama, digamos que hasta en las administraciones demócratas que más rebasan estereotipos y normativas viejas en términos de la política exterior de Estados Unidos, encontramos estos mecanismos de guerra preventiva y estado de excepción. Sí. Rafael, ¿cómo puede quedar México en todo este contexto, en esta actual administración, donde vemos, por ejemplo, esto de que va el presidente mexicano a Cuba, que defiende cosas de Venezuela, pero al mismo tiempo esto de la integración? Creo que López Obrador venció quizá la tentación ideológica con la coyuntura del TEMEC y entró a la cuestión del TEMEC para continuar con el libre comercio, pero como tú bien dices, hay una desaceleración de aquel lenguaje. Y recuerdo a Aguilar Sincer, que estaba muy preocupado de que nos engancharan a esa maquinaria de la... En cambio, Jorge Castañeda estaba muy a favor de que ya esa era nuestra naturaleza geopolítica. Entonces, no podríamos en un momento dado decir, a ver, el Mercosur, la integración del ALBA, de una cuestión más de mirar al sur, o cómo puede quedar México en esto. ¿Puede haber una variante interesante aquí que nos cambie el paradigma o como dice López Obrador, ya ni tan lejos de Estados Unidos y muy cerca de Dios? Sí, yo a veces tengo la impresión
de que sí, que se está tratando de experimentar un desdoblamiento en la política exterior del gobierno de López Obrador. Por un lado, un énfasis mayor en la integración a niveles nunca vistos, yo creo que hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, con América del Norte. Y por otro lado, hay un perfil latinoamericanista, claramente también en la política exterior de este gobierno, que se vio frente al golpe de Estado contra Evo Morales, se acaba de reiterar no solo frente al proceso judicial contra Cristina Kirchner en Argentina, sino más claramente en la crisis que se está viviendo actualmente en Perú, exacto. También en la apuesta por poner fin al embargo contra Cuba y a las sanciones económicas contra Venezuela. Ese es el perfil latinoamericano, digamos, de la Cancillería y de la política exterior de este gobierno. Ahora, como hay, digamos, un incremento, digamos, de la presión, pero por las dos vías, o sea, porque se avanza mucho más rápido en la integración de América del Norte y más lentamente, pero también retóricamente con un mayor ímpetu y un mayor compromiso con América Latina y el Caribe, sí se pueden ir creando escenarios contradictorios o puntos, digamos, en la agenda de la política exterior mexicana donde se llegue a suscripciones de premisas de la política exterior de Estados Unidos y Canadá. Por ejemplo, bueno, o más claramente de Estados Unidos, no necesariamente de Canadá. Por ejemplo, esta insistencia del presidente en ponerle un límite a las importaciones de China y cierto acento antichino que de pronto tiene el presidente, tanto en su visita, en aquella conferencia, sus dos visitas a la Casa Blanca, primero con Trump y después con Biden, reiteraba, de alguna manera reiteraba los tópicos que le dan forma a la guerra comercial de Estados Unidos contra China. Y ahora se reiteró en el primer mensaje que le da el presidente López Obrador a Biden en Palacio Nacional. Hay ese reclamo de ponerle un fin a las importaciones del sudeste asiático, con lo cual México se estaría alineando, ¿verdad?, con la política de Estados Unidos hacia China. Yo creo que eso es innecesario. Digamos que esta contradicción o este desdoblamiento que hay en la política exterior mexicana está creando dilemas que no siempre la administración resuelve bien. Esa es mi impresión, ¿no? Por ejemplo, en esta declaración de América del Norte se hacen una serie de concesiones a nivel discursivo que, vamos, que yo creo que desentonan con la tradición diplomática mexicana, que es muy soberanista y muy también latinoamericanista en cierta medida. Por ejemplo, cuando se habla de un ADN de Norteamérica que estaría ligado a la defensa de los derechos humanos y la democracia, es casi como una mímesis del discurso tradicional de la política exterior de Estados Unidos. Luego estaría avanzándose a un discurso, digamos, identitario en términos de América del Norte, porque se habla de una cultura única, a veces se habla de un pueblo único, cuando tú y yo sabemos que toda la América del Norte es una de las regiones más multiculturales, ¿verdad?, que existen en el planeta. Entonces no tiene sentido enfrentarlo con las estrategias identitarias que tradicionalmente se han aplicado a la integración o la unidad de América Latina y el Caribe. Entonces, digamos que entre el discurso y la práctica, entre los posicionamientos en un país y no en otro, en esta casuística, ¿no?, en que está entrando la diplomacia mexicana, se van creando estos dilemas y ahí pueden estarse tomando decisiones equivocadas o problemáticas, vamos a llamarle así, sí. Exactamente, Rafael Rojas, muy brillante lo que nos dices. ¿Cómo la gente que te está escuchando puede acceder a tus investigaciones, a tu trabajo histórico, libros, páginas, etcétera? Bueno, yo, sabes, tengo mis estudios de historia intelectual y política, a veces diplomática, de América Latina, de México, de Cuba, también de la relación con Estados Unidos. En mi perfil en el Centro de Estudios Históricos en el Colegio de México lo encuentran. Perfecto. Y de pronto también escribo en El País, en España, en La Razón de México, aquí en la Ciudad de México, unas notas que tratan sobre estos temas de geopolítica, relaciones internacionales, historia cultural de América Latina, de Estados Unidos y de México también.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo, Rafael, y también aprovecho para desearte un feliz 2023 en el concepto de una felicidad que no es la que nos propone el mundo corporativo y comercial, sino una felicidad que viene de adentro, y te agradezco en verdad tu participación. No sé si quieras agregar algo. No, muchísimas gracias y feliz año para ti y muchos éxitos con este espacio que sigo desde hace algunos años. Muchas gracias, Rubén. Gracias, Rafael Rojas. Muchísimas gracias, académico del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Me pareció pues muy brillante. Y de las pocas personas que cuando les saco el tema de América del Norte y tal, lo tiene pero perfectamente claro. Estimados amigos, esta noche me voy a despedir con una frase de Virginia Woolf. Y dice, no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Pues muy bonita, me recuerda mucho al de la logoterapia que estuvo en los campos de concentración, sí, correcto, pero desgraciadamente allí en Guantánamo pues hay personas que ahí siguen y sin que sepamos siquiera en qué condiciones. Pero con esta frase nos despedimos y le invito, si ustedes así lo desean, a acompañarme el próximo sábado, 8:30 de la noche, en este espacio en Contexto de la Octava. En Contexto. 81.400 personas da und noch keine Immunität der Bevölkerung. En Contexto con Rubén Luengas.